Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a Natalia Animación. Hoy es un especial sobre la conmemoración de la cena de Jesús y su crucifixión. Comencemos con el video. Pastor Fabio, ¿qué significa el jueves y viernes santo? Bueno, el jueves y el viernes son dos fechas que nos hablan a nosotros acerca de que Jesús iba a morir conforme a las Escrituras para expiar nuestros pecados. Y la Santa Cena no estaba incluida aquí. Y la Santa Cena del jueves, y gracias por recordar, se anuncia y se hace en memoria de que la muerte de Jesús iba a traer el perdón de nuestros pecados. El jueves la cena hace memoria y el viernes Jesús muere para que hagamos memoria de su muerte y su resurrección. ¿Por qué Judas tenía tanto interés en traicionar a Jesús en el momento? Sí, el interés que tenía Judas de hacerlo era por dos razones. Una, porque el Sanedrín, que era el gobierno que iba a justiciar a Jesús, necesitaba un testigo dentro del grupo que hablara blasfemias y dijera que Jesús no era el Mesías, y Judas lo hizo. Y dos, él lo hizo porque él tuvo más interés en su corazón de mantenerse consiguiendo dinero a nombre de Jesús. ¿Qué significó para Judas el suicidio? Fue un acto de desesperación y de remordimiento, no de arrepentimiento. ¿Y qué pasa con Pedro? ¿Por qué al principio él negó 3 veces a Jesús? Y Jesús, después de que resucitó, hizo la pregunta 3 veces diciendo: Simón Pedro, ¿me amas? Muy buena pregunta, excelente pregunta. La diferencia está en que Judas le dio remordimiento y no se arrepintió. Y Pedro, él le dio arrepentimiento y él le pidió al Señor que le perdonara. Esa es la diferencia, que uno se llenó de remordimiento y no se arrepintió, y Pedro se arrepintió de lo que hizo. Muy buena pregunta. Señor, ¿por qué razón Jesús, aún sabiendo que iba a morir, permitió que lo azotaran tantas veces y permitió que también hicieran apuestas sobre sus prendas? ¿Qué es lo que significaba eso en realidad? Bueno, lo que pasa es que desde mucho antes, la muerte y la resurrección de Jesús, la muerte de Jesús ya había sido soberanamente determinado por Dios. Entonces, por obediencia al Padre, Jesús aceptó todo el sufrimiento para poder traernos la expiación y el perdón de nuestros pecados. ¿Y por qué por qué Lucifer, más conocido como Satanás, creía que podía ganar esta batalla si Jesús la ganó principalmente desde un principio? Bueno, bendiciones, porque Satanás, antes de ser Satanás, él era un ángel, lucero, y él vivía con Dios, pero él se llenó de egoísmo y le empezó a molestar y a envidiar a Jesús. Entonces quiso estar en el trono, que todo lo que era de Jesús fuera para él. Y como él en el cielo no pudo derrotar a Jesús, sino que descendió al abismo, al infierno, entonces cuando el Mesías vino a la tierra,
lo que hizo Satanás es tratar ya a Jesús como hombre, tratar de destruirlo. Y que ya sabemos que Jesús, en vez de ser destruido, lo destruyó con su muerte y su resurrección. Gracias, hermano Fabio, por su testimonio. Se le agradezco mucho. Néstor Felipe, ¿qué significa para usted el jueves y viernes santo? Bueno, es una recordación muy grata de la promesa de Dios de enviarnos a su Hijo Jesucristo a dar su vida para redimir nuestros pecados, para darnos la salvación y vida eterna. Otra pregunta. Para Pedro, ¿qué significó traicionar a Jesús? Para él debió haber sido inicialmente pues una tentación recibir dinero por algo que iba a cometer, pero finalmente... La traición de Pedro, de negarlo 3 veces. Pues es que era Judas. De Pedro fue muy triste porque fue la confirmación de que Dios todo lo sabía, de que Dios sabe todo lo que vamos a hacer desde antes que lo hagamos. Entonces es por eso que él se debió haber sentido muy desconcertado, muy triste, con el corazón arrugado por confirmar que Dios era Dios y que todos lo sabían. Cuando Jesús se le apareció después de su muerte a Pedro y a los demás discípulos, ¿por qué razón los discípulos no lo reconocieron ahí mismo? Pues de todas maneras el cuerpo de Dios estaba glorificado y no era fácil reconocerlo porque pues habían visto su sufrimiento y verlo ya en buenas condiciones, digamos, por decir de alguna manera, era algo difícil. Entonces yo pienso que en esos momentos era difícil reconocerlo, pero por sus palabras, por lo que él había manifestado antes de partir, digámoslo así, hacia su última morada en la muerte y luego en su resurrección, pues ya ellos definitivamente lo reconocieron. ¿Por qué los sacerdotes que administraban el templo, aún sabiendo las profecías de que Jesús vendría, por qué razón negaron tanto a Jesús y lo probaron tantas veces? Bueno, ahí sí una cuestión bastante complicada porque para ellos era perder la autoridad que ellos tenían en el momento de ser los sumos sacerdotes, la autoridad máxima en la religión de la época. Entonces, aunque muchos habían reconocido las señales que Jesús había dado, no lo quisieron reconocer precisamente por eso. ¿Y qué pasa con Judas? Porque Judas, aún a pesar de seguirle, lo traicionó y lo vendió por 30 monedas directamente a los sacerdotes. ¿Y por qué el emperador, en este caso Poncio Pilato, lo azotó tantas veces y colocó en su cruz el mensaje de que Jesús era el rey de los judíos? Bueno, la pregunta está muy larga. Primero, Judas encarna el pecado que todos llevamos por dentro. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y indica que no solamente necesitamos caminar con Dios, asistir a los cultos, cantarle, sino vivirlo. Y Judas estuvo con Jesús mucho tiempo en el ministerio, pero no lo reconoció como su Señor y Salvador. La ambición y
la tentación no fue superada. La otra pregunta tiene que ver con Pilatos. Pilatos, y de todas maneras, lo que él haya hecho estaba en las manos de Dios y habría de cumplirse esa profecía que decía que iba a ser nombrado rey de los judíos. Y por último, los Reyes Magos entregaron incienso, mirra y oro. ¿Qué significan esos tres Pues yo objetos? entiendo presentes de mucho valor para un rey verdadero. No significaban otra cosa. Sí, pueden tener cada uno su significado, pero básicamente es el presente a un rey. Ah, ya. Muchas gracias, Néstor, por su testimonio. La iglesia están cordialmente invitados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. También les recordamos que estamos recolectando ropa. Envió a morir por nosotros. Santanos del Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba en Versículo 19. Sino, subraya sino. ¿No hay más? No hay más. No hay más. Ninguna persona puede ser rescatada de la vana manera de vivir. Cuando usted y yo vivimos en pecado, estamos teniendo en cuenta que esa vida es una vida vana. Incluso la palabra vana en una traducción en español sería inútil. Inútil. La vana manera de vivir. Si no, entonces, ¿cómo es? Dice Pedro, con la era para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Esa visitación y esa visión fue planeada ¿desde cuándo? Hermano, vuelvas a colocar el versículo de primera de Pedro, versículo 20. Habla de Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús, eso ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Espero les haya gustado este video. Por favor, dejen sus comentarios abajito en la cajita de descripción. Denle me gusta, suscríbanse y no olviden que aquí hay variedad. Un beso y hasta la próxima.